Bueno, muy buenos días. En nombre del Club Monetario de la Universidad Finisterre les doy la bienvenida a todos y todas, como dice la presidenta. Bueno, el tema que hoy nos convoca es el tema de las pensiones y nuestro título creo que es bastante indicativo, es el descontento con las pensiones y la política fiscal. Hoy día en los medios aparecen declaraciones del ministro Rodrigo Valdés en el Chile Day en Nueva York, donde plantea justamente algunos de los dilemas que surgen en el tema de pensiones y cómo puede haber importantes consecuencias fiscales, tanto en el corto como en el largo plazo. Y, por supuesto, consecuencias en el mercado laboral y muchas otras. Ahora, en esta ocasión, contamos con la presencia de dos muy destacados expositores. A mi izquierda está don Manuel Marfán, exministro de Hacienda, es subsecretario de Hacienda, actualmente investigador de CIEPLAN, y entiendo que tiene una relación con la Universidad de Talca. Una relación transparente, ¿no? Sí. Es que no, para nada, en ningún caso, o sea, tú eres como asesor de... Soy director del programa CIEPLAN UTALCA. Eso, director del programa CIEPLAN UTALCA. Y a mi derecha está don Germán González, que es economista principal de BBVA, Banco BBVA, pero además es vicepresidente del Consejo Fiscal Asesor del ministro de Hacienda. Entonces, tenemos la suerte de contar con dos expositores muy expertos en el tema tanto fiscal como pensiones. Así que, sin alargar más esto, le doy la palabra primero a Germán, así que bienvenido Germán. Adelante. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la invitación del Club Monetario para presentar en este seminario, en particular a su presidente, Salvador Valdés. Muchas gracias. Para mí es un honor estar acá compartiendo esta presentación con Manuel Marfán, que es un economista a quien yo respeto mucho, conozco y valoro enormemente sus opiniones. Dicho eso, quiero partir mi presentación con el título, ¿cierto? El título es Descontento con las pensiones y política fiscal. Yo, cuando me invitan a esto, digo probablemente porque estoy en el Consejo Fiscal en la invitación y por lo tanto voy a hablar más de ese tema, pero antes quise preguntarme si hay o no descontento con las pensiones, ¿cierto? Y mi agenda de la presentación tiene 4 puntos. Primero, tratar de responder, en mi opinión, cuál es la respuesta a esa pregunta, y después analizar un poco, muy brevemente, las características y desafíos del sistema. Yo creo que es un tema que está bastante debatido, para después meterme en el tema fiscal propiamente tal y terminar con algunas ideas. Cuando uno se hace esta pregunta de si hay o no descontento con las pensiones, da la impresión que sí, ¿verdad? Porque hemos tenido 3 marchas con bastante gente en las calles, que no habla precisamente de las pensiones. Ustedes pueden ver que la mayoría de los carteles no dice mejores pensiones, sino que dice no más AFP, que es un concepto un poquito distinto, pero da la impresión, y se ha generado una visión bastante generalizada de que sí habría algún problema con las pensiones o con las AFP. No queda muy claro qué es lo que se está pidiendo en ese sentido. Y en parte por eso hoy día estamos debatiendo sobre el tema, y también hubo una propuesta de reforma por parte del gobierno. A pesar de que el tema había sido levantado al principio de este gobierno, había quedado guardado hasta que estas marchas generaron bastante ruido en la opinión pública. Ahora, cuando uno mira las encuestas, que quiero decir inmediatamente que las encuestas no son la verdad absoluta, ¿cierto? Nos hemos caído con encuestas muy importantes en el último tiempo, como la del Brexit, como el resultado de la paz en Colombia, pero nosotros tenemos encuestas que son bastante serias, que tienen bastante tiempo de existencia y que le preguntan a la gente cuáles son sus principales preocupaciones, ¿cierto? Y acá tengo, por ejemplo, la encuesta de la Universidad de Chile, cuya versión de septiembre conoceremos probablemente la próxima semana, donde la gente
de manera autónoma responde cuáles son sus principales preocupaciones, y como ustedes pueden ver, en esta encuesta al menos, en ningún caso se menciona el tema de las pensiones. Por lejos, la mayor preocupación de la ciudadanía es la seguridad ciudadana. Luego, hay temas que subrayo que tienen que ver con el ciclo económico, el hecho de los bajos sueldos, la falta de empleo, son temas que están en las primeras preocupaciones de la ciudadanía. Y, por cierto, está el tema de la educación, y el tema de salud, por ejemplo, es un tema que preocupa mucho más, según esta encuesta, que el tema de las pensiones, que ni siquiera aparece mencionado en este ranking. No quiero decir que no hay un problema, sin embargo, quiero decir que es un tema que no se menciona. Ahora, si uno mira la encuesta CEP, por ejemplo, donde acá sí aparece mencionado el tema de las pensiones, de nuevo resulta que no es un tema de primera línea en las preocupaciones. De nuevo aparece como el principal tema la delincuencia, la principal preocupación de la gente, como antes era la seguridad ciudadana, y de nuevo aparecen temas relacionados con el bajo crecimiento y el mercado laboral como grandes preocupaciones prioritarias para la población. Y de nuevo aparece el tema de la salud, que uno podría pensar que ese es un gran tema que automáticamente aparece en las preocupaciones de las personas. Como digo, aquí aparece el tema de las pensiones como parte del ranking de prioridades, pero no es el tema de mayor prioridad. Entonces, uno se puede cuestionar, ¿cierto? Y si uno mira algunas variables, mirando un poco lo que ha pasado con el ciclo económico, la economía chilena ha tenido una fuerte desaceleración en los últimos años, que quizás la forma más concreta de verla es por sus efectos en el mercado laboral, ¿cierto? Sabemos que la economía pasó de crecer a tasas del 5% a crecer cerca de 2% en el último tiempo, y eso, de manera más tangible para las personas, se ha traducido en un muy bajo crecimiento del empleo, particularmente el empleo asalariado, que hoy día prácticamente no crece, y también un muy bajo crecimiento de las remuneraciones, ¿cierto? Y eso efectivamente le llega a las personas que son las que responden a última línea a las encuestas que les mostré hace un rato, ¿cierto? O sea, el bajo crecimiento es algo que está generando preocupación en la ciudadanía porque está reduciendo las posibilidades de encontrar un empleo y está reduciendo también el crecimiento de los salarios, ¿cierto? Eso es lo que se ha traducido para las personas, para su bolsillo, el bajo crecimiento económico de los últimos años. Por cierto que el desempleo no ha aumentado, ¿cierto? Pero acá hay un tema que probablemente ustedes conocen muy bien. El grueso de la creación de empleo que estamos teniendo en el último tiempo, como se puede ver en esta lámina, tiene mucho que ver con empleo por cuenta propia, y por lo tanto la precariedad del empleo, del mercado laboral, ha estado aumentando en el último tiempo, ¿cierto? Y eso está reflejado en las encuestas como parte de las principales preocupaciones. Yo creo que es un tema que las autoridades debieran hacerse cargo. No soy muy optimista de que vaya a ser un tema prioritario en este gobierno, pero sí el debate presidencial que viene para los próximos gobiernos debiera hacerse cargo por ver la forma de recuperar el crecimiento económico por las implicancias sociales que esto puede llegar a tener. En síntesis de esta primera parte, yo creo que efectivamente hay un tema con las pensiones, porque no están cumpliendo con las expectativas de muchos trabajadores, particularmente si se comparan con los salarios que estos reciben al final de sus carreras o de sus vidas profesionales o laborales. Y este es un problema que efectivamente genera tensión social y que debe abordarse. Yo creo que es bienvenido que haya un debate respecto a estos temas. Sin embargo, no lo veo como un tema prioritario, ¿cierto? Y eso es el reflejo de las encuestas, que quiero decir que las encuestas pueden fallar, pero es el mejor instrumental objetivo que tenemos para medir las preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, el empleo, los salarios y la salud, ¿cierto?, son temas que sí aparecen en temas prioritarios, y el tema de la salud lo destaco como un riesgo hacia adelante que puede venir en el debate, y que me preocupa mucho la forma en que puede darse ese debate hacia adelante. Yo creo que en parte las marchas que estamos viendo son resultado del desconocimiento que tiene la población respecto al sistema de pensiones, y así como también de los abusos que hemos observado principalmente en el tema de gendarmería, y eso ha generado un ambiente propicio para el surgimiento de líderes populistas que han aprovechado este tema, que es sensible, para atacar una industria que es la industria de las administradoras de fondos de pensiones. Yo creo que en eso hay responsabilidades compartidas de la industria, que no ha sido capaz de educar a la población y al mismo tiempo adaptarse a la nueva realidad de la economía, y también de los distintos gobiernos que han dejado pasar el tiempo y han postergado decisiones en esta materia, que en mi opinión es bastante relevante.
Con todo, ¿cierto? A mí me preocupa el hecho de que sean las marchas las que hayan detonado una acción de política pública tan sensible para la población y en particular, como voy a decir más adelante, porque puede involucrar un importante compromiso de recursos públicos que hoy día son más escasos de lo que suelen ser en la economía chilena. Muy brevemente voy a hablar un poco de las características y desafíos del sistema. Yo creo que, como les decía al principio, esto es un tema bastante conocido, pero sin embargo no puedo dejar de mencionarlo. Cuando uno hace una evaluación del sistema, de la reforma de pensiones que se hizo el año 81, lo primero que aparece es que este nuevo sistema, esta reforma ha sido una reforma que ha apoyado el crecimiento económico por la vía de favorecer el ahorro de las familias, el ahorro de las personas, la formalización del mercado laboral y la profundización del mercado financiero. O sea, estudios serios que tratan de medir el impacto de la reforma del sistema de pensiones, muestran que esta ha sido efectiva para el crecimiento. También, cuando uno mira rankings internacionales, y esto es algo que quiero destacar en esta presentación, ha sido un tema, nuestro sistema de pensiones es uno que ha contribuido a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto es particularmente relevante cuando uno mira, por ejemplo, la situación de los países europeos, que tienen un sistema mucho más generoso de pensiones, muy dependiente de las finanzas públicas, y menos, por cierto, del sector privado. Hoy día, ¿cierto?, nuestro sistema, con todas las críticas que se le pueden hacer, tiene una gran ventaja y que aparece muy poco en la discusión, probablemente porque a la gente común y corriente no es un tema que le llame mayormente la atención, es que nuestro sistema de pensiones ha sido relevante para la disciplina fiscal que ha tenido el país en las últimas décadas, ¿cierto? Ha sido una menor presión para el gasto público en comparación con un sistema como el de reparto que había antes y el que algunos proponen hacia adelante. También ha sido un sistema que ha dado buena rentabilidad a sus afiliados, ¿cierto? Y uno podría decir esto es algo que debiera tener tranquilo, que las cosas se han hecho bien en términos de inversiones, por cierto, algo que se puede mejorar hacia adelante. Sin embargo, se enfrentan desafíos estructurales muy importantes, ¿cierto? El primero de ellos es el envejecimiento de la población. Distintas medidas, ¿cierto?, muestran que la población hoy día se está envejeciendo en Chile a un ritmo acelerado, algo similar a lo que ocurre en los países desarrollados y que se va a seguir envejeciendo hacia adelante, ¿cierto? Acá el gráfico muestra, por ejemplo, las expectativas de vida que tiene hoy día una persona de 65 años, hombres y mujeres. Si ustedes se fijan ahí, estamos hablando de 18 años en el caso de los hombres, 21 en el caso de las mujeres, y cómo esta esperanza de vida se proyecta que va a seguir aumentando hacia adelante. Y otra forma de verla es cómo la población mayor de 65 años, que es la que va a estar pensionada en el futuro, va a ir aumentando relativamente, ¿cierto? Tanto porque mejoran las expectativas de vida como porque las tasas de natalidad se han ido reduciendo y por lo tanto tenemos un tema como país de envejecimiento de la población del cual hay que hacerse cargo, ¿cierto? Y esto justifica de alguna manera que estemos debatiendo sobre este tema. Yo creo que el segundo tema estructural es que las tasas de interés después de la crisis financiera del año 2008-2009 han sido particularmente bajas y probablemente lo sigan siendo por mucho tiempo porque no se ve una salida rápida de esta situación de bajo crecimiento mundial pese a las bajas tasas de interés que mantienen la mayoría de los bancos centrales alrededor del mundo. Y esto, por lo tanto, sumado al envejecimiento de la población, es un tema que agrega presión al sistema de pensiones de capitalización individual porque cuesta, ¿cierto?, replicar las rentabilidades históricas que ha tenido el sistema y hoy día, como ustedes pueden ver, las rentabilidades son muy bajas y por lo tanto yo creo que es apropiado, ¿cierto?, las medidas que se tomen en la dirección de permitir diversificar los portafolios, como el hecho que se permita, por ejemplo, invertir en infraestructura. Yo creo que eso va en la dirección correcta y hay que pensar en alternativas en esa línea de manera de mantener, ¿cierto?, subir la rentabilidad de estas pensiones. También creo que no se han hecho los ajustes necesarios, lo comenté al principio, creo que acá, tanto por una responsabilidad política como de la propia industria, se ha ido postergando un ajuste que debió haberse hecho a este sistema que ha sido, creo yo, bastante exitoso, pero que se ha ido quedando atrás, por ejemplo, en las tasas de cotización. Si uno compara Chile con el resto de los países de la OECD, la tasa de cotización es efectivamente baja respecto del promedio y por lo tanto yo comparto la visión de que hay que subir esta tasa de cotización. Creo que uno de los principales
problemas que hay en nuestro sistema de pensiones dice relación con la falta de ahorro y por lo tanto debemos ahorrar más. Una forma de ahorrar más es con una tasa de cotización mayor. Dicho sea de paso, yo creo que el grueso de este mayor ahorro tiene que ir a cuentas individuales. No soy partidario de llevar estos recursos a una cuenta de reparto por el efecto que eso puede generar en el mercado laboral. Si algo debiera ser muy mínimo, ¿cierto? Y por otro lado vemos que si uno observa las tasas de densidad de cotizaciones, o sea, la cantidad de meses que los trabajadores chilenos aportan al sistema, bueno, se da cuenta que es la mitad del tiempo de su vida laboral es cuando están aportando y por lo tanto no solo es un tema de tasa de cotización, sino que también es un tema de densidad de cotizaciones. Y este es un tema que se hace particularmente sensible en el caso de las mujeres que tienen que, muchas veces por razones familiares, abandonar el mercado del trabajo durante periodos largos de su etapa laboral. Por lo tanto, acá tenemos un problema de ahorro insuficiente del cual hay que hacerse cargo. También creo yo que hay cambios paramétricos importantes que hacer al sistema, particularmente destaco el hecho de la edad de jubilación. Yo creo que acá han primado factores más bien políticos que han impedido que la edad de jubilación se vaya adaptando a las mayores expectativas de vida de las personas. Y yo en particular soy partidario de que hay un mecanismo de indexación automático de la edad de jubilación a el aumento de la esperanza de vida, de manera que esto no sea cada vez que se tenga que discutir un tema político que nadie se atreva a hacer. Cuando uno mira acá los países de la OECD se da cuenta que hay varios países que tienen una brecha de edad de jubilación entre hombres y mujeres, pero también los puntos de esta lámina muestran que varios de ellos han legislado para cerrar esa brecha, ¿cierto? Y que en el promedio de la OECD esa brecha prácticamente no existe, y acá Chile aparece como un caso más bien excepcional, con una brecha de edad de jubilación de 5 años, y por el momento no se ha hecho nada para cerrar esa brecha hacia adelante, algo que al menos en la comparación internacional no se justifica, particularmente considerando que las mujeres están teniendo una esperanza de vida mucho mayor o bastante mayor que la de los hombres. Eso creo que era necesario mencionarlo para dar contexto a la situación del sistema de pensiones. Y ahora quiero entrar a la parte más bien fiscal. ¿Cómo afecta, ¿cierto?, todo lo que estamos discutiendo a la situación fiscal? Yo creo que lo primero que hay que mencionar acá es lo que decía hace un rato, que el sistema de pensiones que tenemos, si bien tuvo un costo fiscal su transición desde el régimen antiguo al régimen nuevo, hoy día nos permite estar bastante tranquilos respecto de la situación de mediano y largo plazo, porque sabemos que no tenemos una carga en el sector público asociado a las pensiones que va a ser creciente en el tiempo, ¿cierto? Y esa tranquilidad que hoy día no tienen muchos países desarrollados la podemos tener nosotros, y es gracias a que tenemos un sistema de capitalización individual. Y yo creo que desde ese punto de vista es un tema que hay que resguardar, y por eso miro con mucha preocupación algunas visiones que apuntan a volver a un sistema de reparto con la muy mala experiencia que eso ha tenido a nivel internacional. Primero, una cosa muy simple. En el caso de Chile, los espacios de gasto público se determinan básicamente por dos variables: el PIB tendencial y el precio de referencia del cobre. Esas dos variables, que son determinadas por comités que son expertos externos del Ministerio de Hacienda, son las que permiten determinar cuáles son los ingresos estructurales que tiene el país, o ingresos más bien de largo plazo. Y esos ingresos, sumados a una meta de balance estructural que se establece el gobierno, determinan los espacios de gasto público. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se plantea como una solución al problema de pensiones aumentar el gasto público, o, como voy a mencionar más adelante, usar los fondos soberanos para gastar más en pensiones. Bueno, la verdad es que eso no es acorde con la regla fiscal que tenemos y que prima en Chile y que ha funcionado bastante bien desde el año 2001. ¿Por qué no? Porque en Chile los espacios de gasto público, como digo en esta lámina, están dados por parámetros económicos, el PIB y el precio del cobre de largo plazo, y por una meta que se autodefine el gobierno y que, como ustedes saben, en este momento es ir reduciendo el déficit estructural en 1/4 del punto del PIB por año. Eso es lo que determina el espacio de gasto público y nada más. Como ustedes pueden ver en esta lámina aquí, no aparecen los fondos soberanos, ya les voy a mostrar cómo interactúan con esto,
y que cualquier llamado a aumentar el gasto público tiene que ser en este marco de la regla fiscal, a menos que queramos discutir, la regla fiscal que tenemos, cosa que hasta ahora yo no la he escuchado. Creo que la regla fiscal ha funcionado bien. Por cierto, hay aspectos que se pueden mejorar, pero nadie está pensando en cambiar la regla que tenemos. En el marco de la regla fiscal, el gasto público, en el tema que sea, ¿cierto?, en seguridad ciudadana, en salud, en educación y, por cierto, en pensiones, depende de la capacidad que tenga la economía para crecer en el mediano plazo y de los ingresos del cobre que tenga la economía en el largo plazo. Este mismo gasto público, contrastado con ingresos fiscales efectivos, ¿cierto?, es lo que da origen al déficit fiscal, que debe ser financiado de alguna manera, ¿cierto?, y esas opciones de financiamiento incluyen el endeudamiento y el uso de fondos soberanos. Acá entran los fondos soberanos, los otros activos del Tesoro, el FES y el FRP, pero como alternativa de financiamiento, no como generador de espacio de gasto público en el marco de la regla fiscal que tenemos. ¿Cierto? O sea, cualquier discusión sobre el uso del FES o sobre el uso del FRP tiene que ser en este contexto. Los fondos soberanos no generan espacio para mayor gasto público. Y la situación fiscal que tenemos hoy día es, yo diría, compleja. Si bien efectivamente se logró hacer un presupuesto 2017 bastante razonable, cuando uno mira la evolución de los indicadores fiscales, da para preocuparse. El balance fiscal efectivo, como ustedes pueden ver, ha ido aumentando en los últimos años. El próximo año se estima, el propio gobierno estima que el déficit fiscal va a ser de 3,3 puntos del PIB. Eso quiere decir que el próximo año vamos a gastar 8.500 millones de dólares más que los ingresos efectivos, ¿cierto? Un tamaño no menor de déficit fiscal que ha venido creciendo en el tiempo, a pesar de esta trayectoria de convergencia del balance estructural. Y otro tema, ¿cierto?, que está muy relacionado con eso, es que el endeudamiento público ha ido aumentando. Por cierto, no a niveles que todavía generen preocupación, pero tiene una dinámica de aumento la deuda pública que yo creo que en el mediano plazo, si se mantiene, va a generar una preocupación mayor y puede traducirse a última línea en mayores costos de endeudamiento para el fisco, pero también para las empresas y las personas. O sea, yo creo que hay una dinámica que debe detenerse y que, a pesar de lo austero que fue el presupuesto 2017, no contribuye a frenar esta dinámica de aumento del déficit y aumento del endeudamiento del gobierno. Y es por eso hoy día que estamos viendo muchas agencias clasificadoras que están preocupadas con esta tendencia y que están evaluando la posibilidad de revisar el outlook de nuestra deuda. Ahora, cuando uno mira el mediano plazo, este cuadro yo se los voy a contar porque quizás no es tan fácil para los que no están familiarizados con ello. La segunda línea de este cuadro mide los compromisos de mediano plazo del gobierno. La segunda línea de este cuadro mira cuántos son los gastos comprometidos del gobierno, que es la que tiene esa línea roja, y en la fila 2, y en la fila 5 están los niveles de gastos que son compatibles con el cumplimiento de la meta. Y ustedes se pueden fijar que a partir del 2018, todos los años, hay un gasto público comprometido que supera al gasto que es compatible con ir reduciendo el déficit estructural año a año. ¿De acuerdo? La magnitud de eso está en la fila 8 como porcentaje del PIB. Es decir, entre el año 2018 y el 2020, hay 0,6 puntos del PIB de mayor gasto comprometido que el necesario para ir cerrando el déficit estructural. Y por lo tanto, la situación de mediano plazo es, en las finanzas públicas, bastante complejo. La única forma de incluso cumplir el compromiso de ir cerrando el déficit estructural es recortando gasto público o recuperando tasas de crecimiento potencial mayores en el mediano plazo, considerando que el precio del cobre es una variable que muy poco podemos hacer para controlarla. Entonces, o se recupera el crecimiento de mediano plazo o va a ser necesario en los próximos años hacer un esfuerzo fiscal en términos de ajuste del gasto muy significativos para poder mantener una trayectoria de convergencia al déficit, al balance estructural. Por cierto que esta va a ser una decisión que va a tener que tomar el próximo gobierno, pero es consecuencia de lo que se ha hecho en estos últimos años, particularmente en el año 2014 y 2015, donde el gasto público creció a tasas que triplican o cuadriplican el crecimiento de la economía. Por lo tanto, hay una situación que resolver en el mediano plazo
y cuando se debate el tema de las pensiones, así como el tema de la seguridad ciudadana, la educación o la salud, hay que tomar en cuenta que los espacios para mayor gasto público hoy día simplemente no están disponibles. Las previsiones de la Dirección de Presupuestos respecto de los gastos asociados al sistema de pensiones son decrecientes en el tiempo. La DIPRES estima que el año 2015 la suma de todos los compromisos fiscales asociados a pensiones equivale a 3,2 puntos del PIB y esa magnitud va a ir decreciendo hacia adelante, lo cual tiene mucho que ver con el término de la transición desde el sistema antiguo al sistema nuevo, no tiene que ver con necesariamente con el sistema de pensiones solidarias que va a ir aumentando en el tiempo. Pero estas proyecciones suponen para el largo plazo que la economía crece al 4%. Cuestión que hoy día es bastante discutible, ¿cierto? Ciertamente, proyecciones de menor crecimiento van a redundar en una mayor necesidad de pensiones, de esfuerzo fiscal por pensiones solidarias y también, por una cuestión más bien contable, van a aumentar el tamaño de estas presiones fiscales en relación con el producto. Y por lo tanto, si bien hay perspectivas de que este gasto en pensiones que hoy día ya está comprometido va a ir declinando, ¿cierto? Esto es condicional a cómo evolucione la economía chilena en los próximos años. Respecto al Fondo de Reserva de Pensiones, el Fondo de Reserva de Pensiones fue creado en el año 2006, incluso antes de que se hiciera la última reforma del sistema de pensiones, ¿cierto? Esto tiene que ver con la Ley de Responsabilidad Fiscal de ese año. Tenía un objetivo bien claro, que es complementar el financiamiento de las obligaciones derivadas de la pensión básica solidaria y el aporte solidario de vejez e invalidez. Este fondo de reserva, a diferencia del Fondo de Estabilización Económica y Social, tiene claras reglas de acumulación. Cada año el gobierno tiene que aportar a este fondo un mínimo de 0,2% del PIB y un máximo de 0,5% del PIB hasta completar, se dijo en ese año, el año 2006, un máximo de 900 millones de UF, lo cual equivale hoy día a cerca de 33.000 millones de dólares. Lo que ha pasado en los últimos años es que este aporte al FRP, dado que hemos tenido déficit fiscal, ha tenido que venir de recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social y por lo tanto se han pasado plata de un lugar a otro en los fondos soberanos. Y lo otro que también tiene característico este fondo es que también estableció reglas claras de uso, ¿cierto? Y estableció que solo después de 10 años de su creación, lo cual justamente equivale al año 2017, va a poder empezar a usarse el Fondo de Reserva de Pensiones y entendemos que el presupuesto del próximo año así lo va a hacer. Otra característica de este fondo es que a diferencia de otras partidas de ingresos y gasto permite que haya afectación de gasto, es decir, permite que los ingresos que salgan del Fondo de Reserva de Pensiones se puedan destinar precisamente a gasto en pensiones, cosa que en otras partidas del presupuesto no es posible. Ahora, a fin de año vamos a tener un estudio sobre la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, del Fondo de Reserva de Pensiones. El último estudio fue el año 2013 y reflejó que el FRP tenía una serie de holguras, ¿cierto? Que están acá, que no las voy a leer, pero básicamente decía que incluso si aportábamos menos del 0,2% del PIB o retirábamos más recursos de lo que estaba planteado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Fondo de Reserva de Pensiones era sostenible en el tiempo. Y además planteaba que quizás no era necesario ahorrar 900 millones de UF en el Fondo de Reserva de Pensiones, sino que era posible incluso ahorrar menos que eso. ¿Por qué menciono esto? Porque efectivamente en diciembre vamos a tener un nuevo informe del Fondo de Reserva de Pensiones y quizás sea relevante discutir, ¿cierto?, a 10 años de su creación, si es que es conveniente seguir aportando todos los años 0,2% del PIB o si es razonable la regla de uso del Fondo de Reserva de Pensiones. Yo creo que esa es una discusión que no hemos tenido desde que se creó el Fondo de Reserva de Pensiones. A mitad de año hubo una petición del ministro de Hacienda hacia el Consejo Fiscal por evaluar esta decisión y, en mi opinión, un buen momento para volver a discutir sobre esto, para discutir sobre el Fondo de Reserva de Pensiones, corresponde a, una vez que tengamos el informe de sustentabilidad del fondo y, por supuesto, evaluar si es que es la opción más conveniente para acumular recursos al ritmo que está haciendo y dadas las nuevas demandas que tiene la ciudadanía por pensiones.
Aquí simplemente mencionar algunas ideas que han surgido en el debate respecto al uso del FRP. Se ha planteado, por ejemplo, usar los intereses del Fondo de Reserva de Pensiones para financiar un suplemento de pensiones para la cuarta edad. Acá lo que les quiero decir es que los intereses del FRP siempre se han usado, son parte, los intereses de los fondos soberanos, de los ingresos del gobierno, y por lo tanto se están usando, y como el dinero es fungible, ¿cierto?, se están usando en financiar el presupuesto cada año. Entonces, si se quiere financiar algún suplemento de pensiones para la cuarta edad, la alternativa no son los intereses del FRP, sino que son los ingresos generales de la nación, o sea, los ingresos que tenemos, y eso va a requerir, por lo tanto, generar espacios de otras partes del presupuesto. Los intereses del FRP no serían la solución porque son intereses que ya se están gastando. Otra alternativa que ha surgido en el debate es usar de nuevo el Fondo de Reserva de Pensiones, no los intereses, sino que el fondo, el exceso respecto de las necesidades que se estimen para gasto público, ¿cierto? Y cómo eso afecta el balance fiscal. Y bueno, acá vuelvo a una lámina al principio de esta sección en la cual muestro que el gasto público no depende de los fondos soberanos, ¿cierto?, sino que los fondos soberanos son una forma de financiamiento. Cualquier alternativa que implique mayor gasto público debe ir acompañado en el contexto de la regla fiscal por un mayor crecimiento de largo plazo o un mayor precio de referencia. No es el Fondo de Reserva de Pensiones la alternativa para gastar más. Alternativamente, una opción es que este aumento de la tasa de cotización se use para algún programa redistributivo, ¿cierto?, o para mayor gasto público. La verdad es que acá depende de cómo se utilice esta mayor cotización adicional. Si esta mayor cotización va a cuentas individuales, por cierto, que no va a pasar por el gobierno y no va a permitir mayor gasto público, ¿cierto? La única forma de que estos recursos puedan ser usados es que vayan a formar parte de los ingresos generales de la nación, cosa que yo creo que es bien difícil que pase. O sea, que una parte de esta cotización adicional vaya a formar parte de los ingresos, en cuyo caso, de nuevo nos encontramos con que la cotización adicional va a estar por fuera y cualquier esfuerzo fiscal va a tener que ser en el marco de la regla fiscal que hoy día tenemos. Y simplemente alguna idea para concluir. Yo tengo la impresión de que, pese al positivo efecto del sistema de pensiones chileno en el crecimiento, los positivos retornos que ha generado para los afiliados y el resguardo que ha significado para la situación fiscal, existe efectivamente un descontento con el nivel de pensiones el cual debe abordarse. La solución, por cierto, no pasa por mayor gasto público. Creo que mejorar las pensiones pasa necesariamente por los cambios paramétricos que se están discutiendo, pero creo también que es necesario que este debate incluya la posibilidad de recuperar el crecimiento, que es la principal fuente de creación de empleos, de crecimiento de las remuneraciones y que permite que los trabajadores no tengan lagunas en sus cotizaciones y que también puedan acceder a un empleo formal. O sea, el debate creo que ha estado ausente en la necesidad de recuperar el crecimiento económico, y eso es algo que es muy necesario para que este sistema sea sostenible en el tiempo. En tercer lugar, creo que el crecimiento también es necesario para la generación de ingresos fiscales, y yo soy partidario de fortalecer el pilar solidario con ingresos generales de la nación y desde ese punto de vista, de nuevo, recuperar crecimiento económico más incluso que el precio del cobre es necesario para que el fisco tenga los ingresos necesarios para financiar este pilar solidario. Yo creo que hay responsabilidad de la industria y de las autoridades por mejorar la educación financiera y previsional, ¿cierto? Creo que hay parte de desconocimiento que hay que hacerse cargo, y yo creo que es muy necesario evitar la proliferación de eslogan y de líderes populistas que se hacen cargo, que se aprovechan de esta situación y que levantan un tema que no necesariamente es prioritario dentro de las necesidades de la población. Creo yo que más allá de propuestas específicas hay ciertos consensos técnicos que comparto, principalmente la necesidad de mayor ahorro. Creo yo que es inviable retroceder un sistema de reparto desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal principalmente. Creo que cualquier cambio que se haga debe ser resguardando la responsabilidad fiscal. Creo que las propuestas que se han hecho hasta ahora desde el gobierno van en esa dirección. Creo que hay que ser muy cuidadoso con el llamado a utilizar los fondos soberanos para aumentar el gasto público. Yo creo que eso es equivalente a decir no respetemos la regla fiscal, es una forma oculta de decir no respetemos la regla fiscal, y yo creo que hay que ser cuidadoso con eso. Como les comenté hace un rato, la única forma
de aumentar el gasto público con mayores ingresos de largo plazo. Sin embargo, creo que es conveniente y es necesario tener una discusión amplia respecto de las reglas de acumulación y desacumulación que tiene el Fondo de Reserva de Pensiones, que, como dije, fueron diseñadas el año 2006, incluso antes de la reforma de pensiones del año 2008, y por lo tanto tenemos que estar de acuerdo todos de que las reglas de acumulación y desacumulación que estamos teniendo son las más adecuadas. Además, quizás yo creo que hay una discusión mucho más integral en términos de fondos soberanos que hay que tener. Por ejemplo, si es que es conveniente o no tener un FES y un FRP y no tener un gran fondo soberano, ¿cierto? Y no estar pasando recursos de un lado a otro. Yo creo que esa es una discusión que no hemos tenido, como tantas otras en materia fiscal, que vale la pena mencionar. Yo creo que hay algunas propuestas que se han discutido que podrían poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y otras que podrían tener impactos negativos en la formalidad del empleo. Yo creo que esos impactos deben minimizarse. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con seguir haciendo políticas públicas por la presión de la calle. Aquí creo que la principal preocupación que viene es el tema de la salud. Como ustedes vieron en las primeras láminas, hay una fuerte presión, hay una fuerte necesidad real, ¿cierto?, de las personas por mejorar la calidad de la salud pública. Yo creo que lo único que ha faltado para que esto forme parte de la agenda de los gobiernos es que alguien lleve a esta preocupación a la calle, y eso me preocupa por la forma de hacer política pública. Y para finalizar, simplemente decir que la discusión que venga en el tema de pensiones y en el tema de políticas públicas hacia adelante, en un escenario en que la economía cuenta con muy escasas o nulas holguras de capacidad, requiere reforzar nuestra institucionalidad fiscal. Yo creo que la regla fiscal ha funcionado bastante bien por 15 años, pero puede hoy día no ser suficiente. Y puede no ser suficiente porque, a pesar de estas reglas fiscales, tenemos un nivel de endeudamiento que está subiendo significativamente. Yo creo que las medidas que se tomen hacia adelante deben evaluar la posibilidad de poner restricciones adicionales al manejo fiscal, como por ejemplo el límite al endeudamiento, y creo también necesario avanzar hacia un Consejo Fiscal 2.0, un Consejo Fiscal mayormente empoderado, con mayor autonomía y también con mayores responsabilidades, todo eso para resguardar el manejo fiscal y las presiones de gasto, que son muchas y que son crecientes en el tiempo. Muchas gracias.